ya por las autoridades del Ministerio de Educación, incluso por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, que el próximo año las clases serán presenciales y a partir de este momento activan esta operación para hacer algunas reparaciones en centros educativos que durante todo este tiempo pues estuvieron desolados, abandonados. En algunos se realizó la jornada de vacunación, así que esperan tenerlo listo para marzo del próximo año. Vamos con reacciones de gremios docentes en relación a este anuncio del presidente Laurentino Cortizo y de esta operación de escuelas del año 2022. El profesor Fernando Ábrego es secretario general de ASOPROF. Profesor, como siempre un gusto compartir con usted. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Su punto de vista sobre este anuncio del presidente Cortizo y sobre clases presenciales. Expectativas. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la oportunidad, Next Noticias. Definitivamente que el anuncio del presidente de la República, más lo que ha dicho la ministra de Educación, ojalá sea cierto, porque si hay algo que en estos momentos en las 16 regiones escolares las comunidades educativas perciben los anuncios de las autoridades es que no van a cumplir. Ojalá nos equivoquemos y ojalá sea cierto que esas reparaciones se den, pero nos preocupa algo, y es que aquí se habla de una cantidad cierta de dinero para las escuelas y colegios para el tema de la presencialidad en el 2022, pero no olvidemos que es necesario hacer reparaciones menores a través del Fondo de Equidad y Calidad Educativa FESE, y muchas escuelas y colegios ya finalizando el periodo escolar 2021, no se le ha hecho el desembolso para esas reparaciones menores. Y son reparaciones menores, entre comillas, porque muchas veces se trata del tema de agua potable, se trata de tema de tuberías, se trata de tema de arreglar baños, es decir, espacios donde van a convivir los estudiantes, y más ahora en el contexto de la cuarta ola que han anunciado las mismas autoridades que ya se ve venir. Lo otro que nos preocupa son los proyectos educativos paralizados, por ejemplo, como República de Venezuela, República de Costa Rica, que todavía no culminan, lo mismo con Ernesto T. Lefebvre, la Moisés Castillo Caña, Pedro Pablo Sánchez, Colegio José Antonio Raymond Cantera. Hay una lista, Fernando de Leset, grande, sobre proyectos que no han culminado, y lo que nos preocupa también es que pareciera ser que es una modalidad que las empresas a las que se le adjudica estos contratos siempre quedan mal con el Ministerio de Claro que sí. Educación, y ya se ha hecho una costumbre Así ese es. tema, y sería interesante investigar por qué estas empresas nunca terminan los proyectos. Nosotros Claro las que hemos sí, profesor. denominado empresas de maletines. Sí, cómo Profesor no. Ábrego, disculpe usted, vamos a suspender momentáneamente esta entrevista porque hay conferencia de prensa del Ministerio de Salud. Profesor, usted se refería a estas mejoras que hacen algunas empresas en centros educativos de nuestro país. Muchas de ellas no concluyen o a la fecha reportan atrasos. Y usted mencionaba pues que es preciso poner orden en toda esta situación. También el tema de los fondos del FESE, pero también el Ministerio de Educación habla de algunos recursos que no se han utilizado y no obstante, pues dicen tenerlos disponibles para también hacer frente a esta operación de escuelas 2022. Doctor, profesor, continúe usted con su intervención en relación a este tema. Muy buenas tardes. Sí, sería interesante, y esto puede ser objeto de una investigación periodística. Fíjese que hay dos situaciones que se dan en el Ministerio de Educación, y no solo con este gobierno. Una es que todas las empresas que se ganan las licitaciones, o por lo menos un 85% de ellas, resulta ser que nunca cumplen o terminan los proyectos. Y generalmente son empresas de maletines que no tienen capacidad financiera para iniciar la obra, no tienen capacidad técnica, y ahí vemos la cantidad de procesos legales entre el Ministerio de Educación, las aseguradoras de estos proyectos y estas empresas. Debe ser, el pueblo panameño, yo creo que necesita saber por qué escogen a estas empresas que nunca terminan. Nos preguntamos, ¿será acaso amigos de quienes están en el gobierno, que generalmente estas empresas de maletines son las mismas que siempre se ganan estos proyectos?
Lo otro también que tenemos que mencionar es que hay más de 201 proyectos educativos que están paralizados. Yo les digo algo, ojalá lo que dijo el presidente de la República y la ministra de Educación se cumpla y el 2022 podamos iniciar de manera presencial. Pero no es lo único que se necesita para el tema de la presencialidad y acondicionar las escuelas y colegios y mejorar las condiciones de educabilidad. Yo creo que aquí tenemos que hacer un trabajo más profundo en cuanto a los contenidos de los saberes, los contenidos de las diversas asignaturas que se le imparten a nuestros estudiantes. Nosotros necesitamos realmente una transformación del currículo que permita que el estudiante pueda tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pueda ser más reflexivo, más analítico, pero para ello definitivamente que se necesita también, además de mejorar los contenidos, el tema también de las capacitaciones de los maestros y profesores dirigido hacia esa educación que todos queremos, a una educación que sea producto también del consenso y la discusión, si se quiere, de los mismos estudiantes, de los docentes, de los padres de familia y de los otros sectores productivos del país. El problema está que estas transformaciones curriculares a veces solamente las hace un sector, sí, y ese sector es el que impone los contenidos de las asignaturas que no necesariamente responden a las necesidades de nuestro país o del modelo educativo que todos queremos. Porque yo estoy casi seguro que si le preguntamos a cada panameño cuál es el modelo de educación que quiere para sus hijos, nos vamos a encontrar con una diversidad de opiniones, pero todos se centran en el tema de la calidad educativa, pero para poder llegar al tema de la calidad educativa, tenemos que ver una serie de aristas que tienen que ver con problemas estructurales del sistema educativo panameño. Claro que sí, profesor Fernando Ábrego, muchas gracias por la entrevista, más que todo su reacción sobre este anuncio de hoy del presidente Laurentino Cortizo de la Operación Escuelas 2022. Gracias por la entrevista, profesor. Pase usted. Buenas noches. Saludos.